Continuamos en Sol de la Tarde, son las 4:10 minutos. Doña Consuelo, adelante, nuestro invitado ya está en línea y en pantalla. Sí, señor. Iniciamos transmisión en este momento por Canal 24, Santo Domingo TV. Anton Tejeda, quien es el presidente de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas. Ya está aquí con nosotros. Te teníamos una persecución atrás desde que leímos, porque Rofi Rodríguez nos envió lo que se consideraba un comunicado que realmente era una carta, que un artículo que tú habías enviado a última hora. Pero yo me lo encontré tan interesante que queríamos conversar contigo, porque la situación que está en el país de la pandemia choca con la parte educativa. Tenemos todos estos problemas, pero además de eso, Anton, hay otra situación que no es solamente la cuestión de la pandemia, que tú lo tratas en el artículo que enviaste a última hora, sino también el concepto de la educación en sentido general. Entonces nosotros quisiéramos comenzar preguntándote para que aquí está Khalil Michel, Aníbal Herrera, Elizabeth Mateo, Elizabeth, que es una experta, y Ángela Cota, Consuelo de Pradel. Queríamos comenzar preguntándote, tú estás planteando, ahora que viene incluso un nuevo gobierno, pero no por eso, sino es un planteamiento que se ve que ustedes lo tienen desde hace tiempo, que hay que reformular y considerar la creación de todo un sistema educativo que incluye el privado y el público con la misma calidad. Eso es así de lo que tú estás planteando. Bueno, ante todo, gracias por estar aquí. Ante todo, buenas tardes, doña Consuelo, y en nombre suyo a todos los demás que están aquí, muchísimas gracias por recibirme. La verdad es que su show tiene mucha audiencia, porque recibí como 17,000 llamadas diciendo, te anda buscando a doña Consuelo, y dije, ok, pues no hay problema, yo me aparezco. Entonces, le pido disculpas que no pude comunicarme con usted antes, como yo le explicaba. Tengo, así como usted está trabajando en su casa, yo estoy en mi colegio, pero tengo mi gente esqueleto, mi secretaria tiene el COVID, desafortunadamente, entonces no tengo mucha ayuda. Así que muchísimas gracias a todos por el tiempo y la oportunidad. Yo estoy aquí representando a la Asociación de Instituciones Educativas Privadas, mejor conocida como AINEP. Y ciertamente lo que usted ha dicho es algo que nos apasiona a nosotros como educadores, y es cómo nosotros podemos acercar el sector educativo privado y el público para tratar de unificar criterios y metas para el bienestar y el beneficio de este país. Yo he comentado anteriormente que de nada sirve que un segmento muy pequeño de la población reciba una muy buena educación y la mayoría del segmento se quede atrás, porque al final vivimos todos en esta isla, en este país, y el beneficio de la República Dominicana está en educar a las masas, no solamente a la minoría. Entonces, AINEP por muchos años viene tratando de hacer acercamientos con el Ministerio de Educación para colaborar y para ayudar, que fue una palabra que usted usó varias veces en su alocución hace un par de días. Nosotros también queremos ayudar. Exacto. Muy bien. Entonces, ahora mismo, eso plantearía la necesidad de que se haga un triálogo, el sector gubernamental, el sector público y el sector privado dedicado a la educación. Ustedes están prestos a que esto suceda. Nosotros hablamos con la ADP ayer y doña Xiomara Guantes, la presidenta, nos decía que sí, ellos. Ustedes también, eso es lo que ustedes quieren promover. No solamente estamos dispuestos, sino que yo he hablado con la señora Xiomara Guantes y también se lo he ofrecido. Es decir, miren, el aspecto medular de la educación, sea pública o privada, son los docentes, son los profesores. Malos profesores, mala educación. Entonces, realmente ese enfoque debe incluir cualquier conversación que sostengamos sobre estrategia futuro, tiene que incluir a los docentes como actores protagónicos, porque son los que están en el aula y son los que llevan el pulso de lo que realmente está sucediendo. Uno quiere imponer algo de manera administrativa, es decir, se va a hacer esto y esta va a ser la nueva política educativa, y si los profesores no están de acuerdo, en el aula simple y sencillamente no lo van a hacer. Entonces sí se requiere el protagonismo de los docentes.
Muy bien. Vamos a seguir con usted. Adelante, Khalil. Antón, qué placer saludarte, hermano. Khalil Michel de este lado. Fíjate, en tu carta, opinión, vi que hay dos conceptos muy interesantes que me gustaría que lo ampliaras. Uno es lo referente al rediseño que obliga a la circunstancia, y segundo, el concepto del charter school, que estás hablando allí de la alianza público-privada. Quisiera, por favor, que amplíes un poco sobre esto. Bueno, primero yo quiero decir que yo sé, y se me olvidó preguntarles a todos, porque espero realmente que todos ustedes estén en salud y sus seres queridos también estén. Gracias a Dios, sí, hermano. Creo que es lo más importante de todo. Y yo creo que todo en la República Dominicana está pasando un momento muy difícil y muy preocupante, uno que crea mucha ansiedad en todos nosotros. Y ante la situación tan precaria que nosotros tenemos, yo creo que es una perfecta oportunidad para el optimismo y para decir qué paradigmas podemos romper y qué podemos reconstruir. Y ese era el espíritu del escrito, es decir, estamos en una situación tan y tan crítica a nivel de la República Dominicana y tenemos una situación educativa que venimos arrastrando no 4 años ni 6, 25 años. O sea, los resultados simple y sencillamente no están ahí. Y yo me pregunto, ¿cuánto más necesitamos recibir de resultados negativos para decir, óyeme, a lo mejor deberíamos de tratar de modificar un poquito la forma en que educamos a los niños en la República Dominicana? Entonces, ese es un planteamiento. El segundo planteamiento es el concepto de la alianza pública-privada, que nosotros lo hemos venido promoviendo y se utiliza muchísimo en otros sectores, en el sector construcción, por ejemplo, donde el concepto del charter school, y vuelvo y repito, hay muchas ideas, esta es una de ellas, y no es una idea que no tenga detractores, hay muchos críticos de esta idea, inclusive en Estados Unidos, pero los charter schools son escuelas públicas que son manejadas y gestionadas por el sector privado. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de decir, bueno, vamos a ver si el sector privado puede obtener mejores resultados manejando las escuelas públicas, y generalmente son las escuelas públicas de menor rendimiento académico a nivel nacional en la República, en Estados Unidos, y los sectores socioeconómicos más bajos. No es que le van a dar la mejor escuela pública y decirle gestiónala. Óyeme, en Pedernales hay una escuela pública que está dando problemas y los muchachos no se gradúan y hay deserción y hay sobredad. Vamos a poner a una alianza público-privada a ver si esa se puede hacer y esa gestión da un cambio. Para que no vayan a decir que es una privatización de la educación, porque ahorita parece... No es una privatización de la educación por una muy sencilla razón. Es una cogestión. El Estado está cogestionando y supervisando. Claro. Pero el Estado le dice, mira, yo quiero ver resultados académicos, yo quiero ver crecimiento en los estudiantes, yo quiero ver desarrollo profesional en los profesores. Eso no sucede, bueno, usted pierde ese contrato. Vuelvo y repito, tiene muchos críticos esa modalidad en Estados Unidos también, pero son ideas, son formas de uno decir cómo uno acerca el sector privado a ayudar al sector público. Yo quiero decirles algo, señores, si me permiten. Fíjense. Por supuesto, claro. El sector educativo privado, el sector educativo privado, el desempeño académico es mejor que el público. Yo sé que la gente sabe y dice, sí, claro que sí, yo lo sé, pero yo tengo data. Las pruebas diagnósticas que se dan aquí en la República Dominicana, al igual que las últimas 2 pruebas PISA, demuestran que el resultado académico, el desempeño académico o la brecha educativa entre el sector privado y el público es que el privado casi duplica los resultados del sector público. Y a nivel regional, de los países que toman las pruebas PISA, el porciento es como un 25%. O sea, no es algo que sucede solamente en la República Dominicana. Profesor, ¿qué podríamos atribuir esta diferencia? Sí. Hay una correlación directa al nivel socioeconómico. Desafortunadamente, señores, es la realidad. No aquí, no, a nivel mundial. Mientras más bajo tu nivel socioeconómico, generalmente peor la educación que estás recibiendo. Y eso es lamentable. Y de eso es que se habla la falta de equidad en educación. Que lo está planteando de una alianza pública-privada. Señores, ¿cómo podemos minimizar la brecha, esta diferencia de lo que reciben los muchachos dependiendo de dónde tú naciste? Por eso es que es bueno que sepan que en el artículo, Anton dice que en lugar, o sea, que tenemos, oigan bien,
puede significar todo esto que le estoy explicando, un cambio de paradigma que permita reinventar el sistema educativo dominicano o en su defecto, incrementar la brecha del conocimiento y por consiguiente la inequidad educativa que es la realidad de hoy. O sea, precisamente, él está muy consciente. Precisamente, sí, Ángel, dale. Profesor, en el tema, usted me llama la atención el planteamiento que usted hace de la potencial alianza público-privada y la hace con una modalidad que todavía le faltaría argumentarme un poquito más para convencerme de su factibilidad. O sea, usted está planteando que se le entregue un liceo, una infraestructura, un edificio que construyó el gobierno dominicano en Pedernales a un colegio que tiene la expertise, la experiencia, para que administre y eleve el nivel de académico allá. Perfecto. Hay que convencerme para ese ejercicio. Se practicó ya en el pasado un modelo diferente y quisiera conocer su opinión al respecto. Un colegio queda atrapado en una zona porque se construyeron infraestructuras públicas, pero esa infraestructura no debe ser desaprovechada. Y entonces el Estado sí hace una alianza y dice, ven, te voy a traer al proyecto de tanda extendida y usted va a fungir como entidad privada en los costos del colegio, lo vamos a cubrir nosotros y no tenemos que construir una edificación en esta zona porque ya existía un colegio privado. No es factible más bien este modelo. Mira, no conozco, déjame ver si te entendí, Ángel. Tú dices, por ejemplo, si hay una escuela que era privada y por alguna razón cierra y el gobierno lo asume y pone un colegio público como el gobierno hizo un levantamiento de dónde tenía que construirse las escuelas. Hay zonas donde, por ejemplo, en el casco urbano de la capital, en el centro de la metrópoli aquí, no se ha construido un edificio público, una escuela pública. ¿Por qué? Porque está copado por el colegio privado. Entonces, pero hay bolsones de sociedades que no tienen acceso a esa educación. No podría llegarse a un acuerdo, no podría haber una fórmula para que esa... Bueno, déjame decirte, Ángel, no sé si me expliqué. Sí, claro, ya estoy claro. Hay un par de datos que te quiero dar. Primero, en los últimos 5 o 6 años, muchos colegios privados han quebrado porque la realidad es que el 4% se ha metido mucho dinero en la educación pública, han podido elevar los salarios. Y hasta los profesores se le han ido. No, muchos profesores se han ido. Entonces, hay un número importante de colegios privados que han quebrado. Y generalmente lo que hacen, o lo que yo he oído que escucho que pasa, es que hacen un acuerdo de cogestión con el Ministerio de Educación, donde el Ministerio dice, ok, yo te voy a mandar estudiante público a ese recinto, pero es realmente administrado por el Ministerio de Educación. No hay tal cogestión, es más una renta, digámoslo así. No, pues no puede ser así, ¿no? Es diferente el concepto. Ese es mi entender. Ahora, yo quiero aclararte algo, porque el tema de los charter schools, señores, y me defendí antes de decirlo, es altamente controversial. Hay gente que está pro y contra, pero yo quiero que le quede muy claro a tus televidentes y a tus radioescuchas. De que hay otras. Que hay opciones. Es una idea. Hay muchas, pero yo quiero que les quede claro algo sobre los charter schools. Vamos a suponer, como volviendo al ejemplo de una escuela en Pedernales que desea de muy bajo rendimiento, y tú me digas a mí, tú le digas, ministerio, ¿cuánto usted gasta al año en esa escuela en Pedernales? Y ellos te digan, nosotros gastamos 8 millones de pesos al año en esa escuela. Lo que yo estoy sugiriendo es que venga una empresa privada y diga, yo lo voy a hacer por 5 y yo te voy a dar los resultados. No es que me venga a pagar 20 o 12, es que menos de lo que está gastando el gobierno, porque se supone que el sector educativo privado tiene mayores eficiencias, si no, yo no le veo sentido. Entonces no quiero que la gente piense que es una forma de que, no, vamos a dárselo al colegio para que se haga rico. No. Ahora, ¿cuánto usted gastó ahí? Perfecto, vamos a hacerlo por debajo. Esa es una. Y otra cosa, Ángel, que es interesante, hay muchos acuerdos que hay, por ejemplo, con la Iglesia Católica y el Ministerio. Eso iba Fe y Alegría es un ejemplo de que funciona bellísimo en áreas socioeconómicas muy vulnerables. Ese es el tipo de modelo que a mí me gustaría ver ampliado. Precisamente, eso iba a comentar, que hay modelos que se están implementando a propósito de que cumplimos 10 años ahora del reclamo del 4% que inició
en el año 2010 y se materializó en el año 2013. Resulta que hay modelos que se están aplicando como modelos semipúblicos, pudiéramos decir, donde los estudiantes pagan una cantidad un tanto mínima y es la Iglesia Católica que los gestiona. Otros modelos donde no pagan absolutamente nada, es totalmente público, como en el Simón Bolívar, por ejemplo, y hay colegios privados que han asumido otros colegios privados de colegios públicos, escuelas. Hay otras iglesias también, Elizabeth. Y, por ejemplo, el colegio La Salle ha asumido una escuela que está en el Simón Bolívar. Me parece que Calasanz también. Hay colegios específicos que han asumido escuelas como parte de su programa de responsabilidad social. Asimismo, pueden hacer otros colegios privados porque ya es un modelo de cogestión que está funcionando y que tiene años dando frutos. En el caso de los evangélicos también, los evangélicos. Claro, Consuelo, muchos, son la mayoría, los evangélicos. La mayoría, y muy buenos. También, y lo que hacen es que hay otro modelo que los evangélicos dominan muy bien, que es que ese mismo colegio en tandas vespertinas está dando clases a los jóvenes que no pueden pagar la tanda matutina, y eso se da mucho en Santo Domingo Este, por ejemplo, y ha funcionado. El Cardenal Sancha tiene un modelo similar a ese. Entonces, lo que me parece es que debemos sentarnos, como dice el señor Antón, y reinventar la escuela. Ahora le pregunto, en ese reinventar la escuela, que era el sueño nuestro cuando luchamos y nos lanzamos a la calle por el 4%, ese reinventar la escuela, ¿cómo vería, por ejemplo, el modelo de escuela comunitaria que se practica en Finlandia, donde es la comunidad la que asume y la que entiende que la escuela es un espacio de aprendizaje, pero que también es su responsabilidad? Excelente pregunta, Elizabeth. Déjame decirte algo con respecto a eso, porque se me olvidó decirlo al principio. Yo dije que los docentes son la parte clave de la educación. Sin embargo, la comunidad educativa es la segunda, porque es una cogestión, es una coeducación entre el colegio o la escuela y la familia. Y eso no se, o sea, no, la familia no entrega al niño y dice, ok, me fui de aquí. No, espérate. Es una cogestión. Entonces, mientras más involucramiento haya de la familia, más exitoso va a ser el modelo. Eso es uno. Y dos, AINEP ha enfatizado en varias ocasiones que las escuelas públicas y privadas deben de tener muy buenas relaciones con su asociación de padres y madres, su APMAE, de cada colegio, porque es que no puede ser posible que un colegio tenga antagonistas en su misma asociación de padres y madres, porque obviamente es como un matrimonio, algo ahí no está funcionando. Con referencia a tu pregunta específica, a mí me encantaría ver más escuelas comunitarias, me gustaría ver más ese modelo aquí en la República Dominicana, pero yo te tengo que decir que siento que no es factible. ¿Y por qué no es factible? Mucha gente usa el modelo de Finlandia como el norte, ¿no? Como la utopía de lo que quisiéramos que fuese la educación. Pero Finlandia, si mal no recuerdo, creo que tiene 8 millones de habitantes y son un nivel socioeconómico relativamente parejo. Religión es igual, etnia es igual. Entonces, la República Dominicana hay un sinnúmero de diferencias sociales y económicas que, vuelvo y repito, yo trato de hablar con los pies sobre la tierra sobre cuáles son nuestras realidades. Es un modelo aspiracional educativo que me encantaría que llegáramos ahí, porque como tú dices, la comunidad está involucrada en el bienestar de los niños y eso es algo, es precioso, es como debería ser. Pero eso no es lo que yo estoy viendo en la República Dominicana. No, lo primero que deberíamos traer finlandeses para acá. Lo que habría que aplicar son innovaciones sociales que se han hecho en Finlandia de a poquito. Por ejemplo, el mismo hecho de que podamos entender la primera infancia. A mí una cosa que siempre me ha preocupado, no sé si ustedes lo han visto así, es que la escuela privada tiene preescolares. La escuela pública no los tiene porque las estancias infantiles tú tienes que tener un acceso previo para tú entrar, tienes que ser aceptado en una lista, no es para todo el mundo. Entonces, y es parte de la... Pero las estancias infantiles no tienen que ver con el preescolar. No, exactamente. Por eso, la estancia infantil es algo muy diferente a un preescolar. Exacto, es diferente a un preescolar. Por eso estoy explicando que como no es un preescolar, todavía queda pendiente la educación preescolar pública. Pero por eso es que Antón está planteando
la unificación del sistema educativo, que eso sería parte de... Hay algo que quiero, por favor, Anton, que no me dejes en esto. Nada más te voy a hacer dos cosas. Tú dices en tu comunicación, que me encantó, dices, óyeme esto, aceptemos que el modelo educativo actual no le provee al estudiante las competencias y habilidades que le permitan impulsar su desarrollo social, ético y económico a favor de la nación. O sea, tenemos un faltante también. Estamos hablando solamente no de la forma, estamos ahora hablando del contenido. Eso se ha planteado. A mí, yo estoy totalmente de acuerdo, pero se ha planteado tanto con el 4%, la tanda extendida, nosotros mismos decimos, los contenidos de la tanda extendida. Hay un faltante grande. Tú sabes que en este país, a nivel de educación pública, hay dos grandes problemas. Uno es la sobredad y el otro es la deserción. Señores, la deserción en este país es increíblemente alta y preocupante. Entonces tú tienes que preguntarte, ¿por qué pasa eso? Pasa eso porque el muchacho se ve forzado a ir a trabajar, a sustentar para su casa. O tú sabes qué, peor aún, se aburre en el colegio y dice, esto no es para mí, yo voy a jugar pelota, yo voy a aprender a tocar. La niña sale embarazada, la jovencita sale embarazada. Y entonces yo me pregunto, si nosotros le preguntáramos a un niño, a un joven en el sector educativo público o privado de esa edad, ¿tú sientes que tú estás aprendiendo? ¿Tú sientes que lo que tú estás aprendiendo realmente a ti te va a funcionar para el futuro? Y a mí me da miedo lo que me van a decir. Entonces, esas son preguntas que tenemos que hacernos, por más que nos duela. Y quiero aclarar algo, señores. Yo no estoy hablando de hacer de un cambio en el sistema educativo de hoy al mes que viene. Esto es un sistema altamente complejo. El reto que tiene el Ministerio de Educación es enorme y hay muchos técnicos muy calificados en el Ministerio de Educación, que he tenido el placer de trabajar con ellos. Sin embargo, es un problema grave. Pero lo que me preocupa a mí es que yo no estoy viendo las preguntas duras. Y esa es una pregunta dura. Entonces, no sé, son cosas yo escribí lo que me preocupó, doña Consuelo. O sea, es una expresión de cientos de reuniones con colegios, miembros de AINEP que nos han expresado esto que yo he escrito en ese papel. Y finalmente de mi parte, no sé los muchachos, pero antes de eso, doña Consuelo, Antón dijo algo interesante. Él está diciendo las preguntas duras y esa es una. ¿Cuáles otras preguntas duras pudieran surgir en este contexto, Antón? Bueno, yo tengo una pregunta que yo les hago a ustedes. Fíjense ahora en este momento de transición gubernamental. Yo no he visto ningún problema con el sector bancario. Yo no he visto ningún problema con el Banco Central. Yo no he visto ningún problema con la Junta Monetaria. Todo eso ha seguido funcionando perfectamente. ¿Por qué? Bueno, ¿y por qué el Banco Central es una escuela de economistas en este país? ¿Por qué los profesionales economistas quieren trabajar en el Banco Central? Eso es verdad. Porque es una institución claramente establecida con un norte, que no es una institución que necesariamente se rige por políticas y por momentos. Entonces, la estrategia dominicana, si la educación realmente es un pilar estratégico del futuro de este país, yo me pregunto, ¿por qué la política educativa no lo es o no lo refleja? Por ejemplo, hay un gobernador del Banco Central que, fíjate, ha habido cambio de gobierno y se ha decidido que él se quede en un momento de transición. Entonces yo me pregunto, wow, ¿por qué no pudiéramos tener un gobernador de educación? ¿Por qué no podemos tener una persona que si no funciona, te fuiste a la semana? Pero si tú estás funcionando y estás gestionando y creando institucionalización en tu ministerio, pues quédate ahí 10 años. Si funciona. Y si no funciona, bye, que no tenga que ver con partido político. Tú me preguntaste, Khalil, tuve que decirlo. Pero por ese momentico, profesor. Satisfecho, hermano. Por ese momentico, profesor.
yo siento que el gobernador que usted plantea con mucho criterio es el ministro. Ahora, y de manera colegiada, el ministerio. Entonces, el tema donde yo me pregunto, ¿es el momento, el punto para cuestionar a nuestro sistema? Yo estoy de acuerdo con el criterio suyo de la unificación. No puede andar el sector privado por su cuenta y hasta el Ministerio de Educación lo reconoce que no tienen autoridad sobre ese sector. No puede ser. Pero es el momento porque apenas llevamos 4 años 8 años del 4%. Apenas estamos terminando de construir la infraestructura pública. A partir de ahora debemos entrar en dónde va a dirigirse esa inversión del 4%. Es el momento, profesor, oriénteme, por favor. Mire, Ángel, yo creo que hay que darle tiempo a las nuevas autoridades a que cojan el piso. No, pero amén de las autoridades nuevas y del momento de cambio de gobierno. Me refiero al momento desde que se comenzó a aplicar el 4% y que tenemos una disponibilidad de recursos como nunca en educación y el momento de ya comenzar a demandar o a invertir en calidad de la educación. Bueno, yo te dije ahorita que cualquier política estratégica es una política que tú no vas a ver resultados por 5 a 10 años. Claro. Sin embargo, yo me pregunto si seguimos haciendo lo mismo, si creemos realmente que vamos a tener resultados diferentes. Entonces, lo que estoy proponiendo es aprovechando el tema del COVID y que ha venido ahora la virtualidad y los problemas de los niños en casa y que la educación está en la palestra como un problema, una preocupación de la sociedad. Yo me pregunto si ahora no es un momento para cuestionar y decir, señores, aprovechemos este escándalo de problemas que tenemos nacional, no educativo en general, para unificar nuestros criterios y metas y cómo podemos colaborar y ayudar. Ese es lo que yo estoy proponiendo. Excelente. Entonces, al final... Ay, perdón, señor Tejeda. No, nada más que te iba a decir, Ángel, yo creo que ser crítico es lo más fácil del mundo. Y lo más difícil es tú ponerte a fajarte a buscar una solución. Así mismo. Es un problema complejo. Eso sí es verdad. Yo voy a seguir siendo político. Finalmente, señor Tejeda, con la situación actual, usted de colegio privado, usted dice, no sabemos lo que vamos a hacer, o sea, el protocolo para esta pandemia. Hay padres que dicen, no voy a mandar a mi muchacho a la escuela. Hay toda una campaña. Hay padres que dicen, hay que abrir las escuelas. No aguantan los muchachos en la casa ya. Está discutiendo Trump allá en Estados Unidos. Trump dice, hay que mandar a los muchachos a la escuela, no hay que llevarse de la ciencia. Dijo hasta eso el presidente Trump. Entonces nosotros tenemos, ¿qué usted plantea con respecto a esto? Ustedes que tienen la responsabilidad de sus propios colegios también. Nosotros le colaboramos al Ministerio de Educación, nosotros me refiero a INEP, le colaboró al Ministerio de Educación hace como 3 o 4 semanas un protocolo de regreso a clases, asumiendo que fuese semipresencial o presencial, que fue un trabajo colaborativo de como 30 o 40 colegios privados. Fue un aporte, porque ellos están haciendo su propio protocolo también, pero dijimos, mira, esto es un aporte de las mejores prácticas que tenemos. ¿Qué es lo que pasa? Señores, si la situación del COVID sigue como va, es decir, en crecimiento, yo creo que va a haber cómo un colegio garantiza, oigan la palabra, cómo un colegio garantiza la salud del maestro, del niño, de la familia. Yo no veo forma de garantizar. Si vamos a hacer una semipresencialidad, que pudiese ser una de las opciones, tiene que ser, vuelvo y repito, muy en colaboración con la familia, cada quien aceptando su nivel de riesgo y su responsabilidad comunitaria de que yo tengo que cuidar a mi hijo y llevar los controles adecuados. Pero si es virtual, porque el Ministerio de Salud dice no tenemos las condiciones de higiene y de salud en este país, pues tenemos que buscarnos la forma con la educación virtual. ¿La preocupación cuál es? Señores, está bastante confirmado ya que los niños chiquitos en educación inicial y segundo curso de educación básica necesitan el apoyo del papá o la mamá sentado al lado. Entonces el papá o la mamá tiene que trabajar. Profesor, finalmente, antes de usted irse, el ministro propuesto de Educación está planteando que está en consulta con los actores del sistema, del sector. ¿Ya fue consultado usted o la institución que usted dirige?
Nosotros estábamos esperando una reunión, sí, pero se está coordinando. Estamos en su lista. Asumo que en los próximos días, ¿no? Porque sé que obviamente está muy ocupado, pero sí nosotros estamos en su lista para hablar con él y ponernos a su orden, de verdad. Muy bien. Antón, muchísimas gracias. Y para mí, yo creo que ese artículo que usted envió a Diario Libre, deberían convertirlo en un comunicado. Ahora sí deberían convertirlo ahora sí. en un comunicado, porque ahí están trazadas inquietudes fundamentales para el sistema educativo dominicano, no solo desde el punto de vista privado, sino desde el punto de vista privado y público. ¿Para qué esa brecha? A mí lo que más me gusta y me emociona es cuando usted dice que no puede seguir siendo un sistema que sea en perjuicio del sector público, como está pasando ahora mismo. Esa dualidad y esa inequidad. Yo lo felicito porque es muy raro que una persona que está en el sector privado tenga esa mentalidad de preocuparse por lo que está sucediendo también en el sector público. Lo felicito. Hay compromiso social ahí, es correcto. Hay un compromiso de país. Sí, muy bien. Social, muy bien. Excelente. Lo aplaudo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por participar. Ya usted sabe, doña Consuelo, que tiene mi celular. Espero que no vuelva a que no pueda hablar conmigo. Así mismo. Gracias, Antón. Muy bien. Gracias, muy bien. Ángel. Muchas gracias, Aníbal. Un placer, Elizabeth, patrón. buenas tardes. Un placer, patrón. Buenas tardes. Igual. Nos fuimos, Lea, por favor.